Bien, pues seguimos avanzando. Y ahora tenemos con nosotros vía teléfono a Paco Correal. Él es periodista, nacido en Ciudad Real, con infancia gallega, adolescencia y juventud en Galicia. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, con adolescencia y juventud en Puerto Llano. En Puerto Llano. Este pueblo, ciudad, donde para el AVE que va de Sevilla a Madrid y viceversa. Así es. Bueno, Paco, periodista del Diario de Sevilla, entre algunos periódicos donde has trabajado. ¿Es así? Exactamente. Yo llegué a Sevilla para hacer prácticas en el Correo de Andalucía el verano de 1977, que ya ha llovido un poco. Estuve allí 5 años, después vine a hacer la edición andaluza de Diario 16. Sí. Diario 16, que por cierto, la edición nacional, Diario 16, nace en 1976, el mismo año que El País. Sí. Un año fundamental en la historia de la democracia española, porque es cuando Adolfo Suárez asume la presidencia, sustituyendo al último rescoldo, digamos, del franquismo, a Arias Navarro, y Diario 16 nace, la campaña promocional de Diario 16 se hace con una canción de Jarcha, Libertad sin ira. Libertad sin ira. Y Jarcha, que ahora va a recibir el premio, una de las medallas del próximo 28 de febrero. O sea, el Día de Andalucía. Exactamente. Bueno, pues después de Diario 16 paso al País y desde hace, ahora la semana próxima, el 28 de febrero, se cumplen 25 años de la salida del primer número de Diario de Sevilla. Y Paco también ha sido guionista, entre otros programas, del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, ese programa tan emblemático y con tanto éxito también en la televisión. Exactamente, eso fue un privilegio y un honor que Jesús, cuando volvió a Sevilla de Madrid, el verano de 1982, ese año tan importante en todos los sentidos, que yo cambié de periódico, pasé del Correo a Diario 16 y empecé en el equipo inicial de guionistas de Jesús Quintero cuando trabajaba todavía para la Radio Nacional, antes de que se fuera antes de que fichara por la SER, ¿no? Que fue uno de los grandes fichajes radiofónicos de la temporada. Bueno, pero hoy tenemos aquí a Paco porque el pasado 15 de febrero se presentó su último libro en el Ateneo de Sevillano, Cómo sigue llorando Sevilla, editado por Sevilla Press. Y bueno, fue una presentación. Háblanos sobre ella, Paco. ¿Cómo fue la presentación? ¿Quién te acompañaba? Fue muy emotiva porque fue justo el segundo día de Cuaresma, un día después del miércoles de ceniza. Sí. Quiero destacar el hecho de que se presentó como el primer acto de Cuaresma del Ateneo. El Ateneo, una institución con más de 100 años de historia, que este año, ahora el 28 de febrero, va a recibir otra de las medallas de Andalucía, o sea que estamos dándole buena suerte a lo que hacemos. Bueno, pues estuvo el propio presidente de la institución, don Emilio Boja, y la presentación fue muy bonita porque como este es un libro coral, aunque yo aparezco como autor, pero el libro es también del editor, de Miguel Gallardo, que fue el que tuvo la idea, porque un día me llamó y me dijo: oye, Paco, ¿por qué no hacemos un libro con textos tuyos de Semana Santa? Entonces yo me puse a buscarlos. Todo el contenido del libro son reportajes que yo he publicado en Diario de Sevilla, salvo 2 textos nuevos. Hay 2 textos nuevos. En uno cuento cómo descubro la Semana Santa de 1980, que la tengo muy fresca a pesar de que han pasado 44 años. Y luego cómo viví la famosa madrugada del año 2000, el 20 de abril del año 2000, que mi hermano Quique, recién casado, venía con su flamante esposa, con Guadalupe, de luna de miel, y la verdad que pasaron muchísimo miedo, porque estuvimos en el centro, en el cogollo de toda aquella
aquellos tumultos tan, sí. tan tremendos que se produjeron. Entonces, esos son los dos únicos textos nuevos que hay. Lo demás son reportajes de muy distinta condición, pero que mezclados forman un curioso cóctel de historia. Bueno, pues estaba Miguel, estuvo el autor de uno de los prólogos, Pablo Borrallo. El otro prólogo lo escribió Marina Bernal, que estaba sentada entre el público. Y por supuesto los otros dos los dos coautores del libro, que son Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, autores de la fotografía, esas maravillosas fotografías que acompañan a los textos, ¿no? Paco, ¿el libro se publicó el año pasado? Sí, el año pasado. ¿Por qué se espera hasta ahora para presentarlo? Bueno, de hecho ya hubo una presentación en diciembre en la Cámara de Comercio, porque está feo decirlo, pero llevo muchos años en el oficio y a lo mejor uno no es consciente del aprecio que ha dejado entre gente. Bueno, habrá gente a lo mejor que no tengan ese sentimiento de aprecio, porque uno al escribir tantos años en tantos sitios, pues no todo lo que escribe sienta bien, ¿no? Claro, le cae bien a todo el mundo. Claro, pero yo son muchos años, entonces bueno, pues en cuanto salió, en cuanto el libro estaba en la calle, ya varias instituciones se ofrecieron para presentarlo, y entonces, claro, pues se hizo esa presentación un poco en pretemporada, digamos, ¿no? En términos balompédicos, pero la gran ilusión del editor, de Miguel, era presentarlo en Cuaresma, ya que y la presentación formal ha sido esta del 15 de febrero. Exactamente. Paco, el libro es un homenaje a la Semana Santa sevillana y cuenta con 100 de las mejores fotografías de la Semana Santa, como ya hemos dicho, de la Semana Santa de 2023, que como ya has mencionado, las fotografías son de Fernando Salazar y Ángel Bajuelo. ¿Quién escogió la fotografía para el libro? Eso ha sido un trabajo, ha sido como una cita a ciegas, ¿no? Ha sido una cita a ciegas porque las fotos fue el propio Miguel, que ha colaborado mucho con ellos, con Fernando y con Ángel. Entonces ha sido en ningún momento nos pusimos de acuerdo, pero sin embargo el que ve el libro, sí, piensa que a lo mejor que ha sido una confabulación entre los fotógrafos y el redactor, ¿no? Y sin embargo, yo te digo, fueron dos trabajos como si en una película el guión fuera por un lado y las imágenes por otro, y luego el espectador llega y lo ve y dice que bien encajan, ¿no? Pues eso, algo parecido. Y además también fue muy, muy emotivo que entre el público pues había algunos de los personajes de estas historias. De hecho, al final de la presentación cantó una saeta muy emotiva Cristina Rojas, sí, que es la protagonista de una de las historias más bonitas que se cuentan en el libro, porque yo la conocí en otra presentación, la presentación de Mi Cristo Roto, que es otro de los libros que ha editado Miguel, que yo figuro como uno de los prologuistas. Entonces en esa presentación también se terminó con una saeta interpretada por Cristina. Y ella se me acercó y me dijo: oye, me gustaría que me dedicaras el libro el de Cristo Roto me refiero, ¿no? Y le digo: ¿te llamas Cristina? Digo: ¿dónde naciste? Y me dice: nací en París. Y claro, ya entonces se me encendió esa bombilla que se le enciende a todo periodista, ¿no? De la curiosidad, ¿eh? Una saetera de París. Y claro, pues yo al tiempo que le escribía la dedicatoria, en un papelito apuntaba su teléfono. Y la llamé. Y entonces hicimos un reportaje, quedé con ella en el Café de París, que era este antiguo bar que ya desapareció de la época, digamos, del esplendor de los cafés en Sevilla, que está justo en la esquina de O'Donnell con San Eloy, ¿no? Que es uno de los balcones más solicitados en Semana Santa para ver el comienzo de la carrera oficial. Pues allí quedé con ella y además se encontró
con Enrique Casellas, que fue el pregonero del año pasado, que cuando le llaman para comunicarle que ha sido elegido pregonero de la Semana Santa estaba en París. O sea que fue esos círculos que a mí me encantan en el periodismo, esas casualidades, esas son las cosas que esas son las cosas que uno cuenta para disimular que es un auténtico ignorante en Semana Santa, ¿no? Paco, algo que nos puedas desvelar del libro o alguna anécdota, algo que se pueda contar. Hombre, se pueden contar muchas cosas, pero yo siempre en las dos presentaciones que he hecho o en otras, cuando hablo con un amigo que me pregunta por cosas del libro, le digo que uno de mis capítulos favoritos es, bueno, cuando el libro tiene o sea, yo soy el autor, pero hay un montón de amigos míos que los he conocido a través de los años, como Ricardo Suárez, el pintor, Fernando Gabardón de la banda, Fernando de la Portilla, que cada uno aparece en el libro porque cuentan historias. O sea, yo no sé casi nada de la Semana Santa, pero procuro rodearme de gente que sepa mucho, ¿no? Entonces, con Fernando Gabardón de la banda, que es un enciclopedista de la Semana Santa de Sevilla, con él hice una cosa que en televisión, si eso se hubiera hecho en televisión, hubiera sido, como se dice ahora, prime time, ¿no? Hubiera sido, porque hicimos un recorrido unos días antes de la Semana Santa, en plena Cuaresma, entre la Sevilla de Velázquez y la Sevilla de Murillo. O sea, fuimos desde la iglesia de San Pedro, donde se bautizó Velázquez, hasta la iglesia de Murillo, hasta la iglesia de la Magdalena, donde se bautizó Murillo. Y fuimos recorriendo el espacio ese, y entonces con Fernando me iba diciendo un poco cómo iba cambiando. Bueno, pues pasamos, por supuesto, por la iglesia donde está enterrado Valdés Leal, por la iglesia donde está enterrado Juan de Mesa, por donde estuvo el taller Martínez Montañés, entonces el taller donde estaba el taller de Pacheco, el suegro de Velázquez. Es decir, como hay una Sevilla que, a pesar del tiempo, a pesar de que han pasado casi 500 años, sigue estando, bueno, y hay cofradías que tienen más años todavía, ¿no? Que son incluso anteriores al descubrimiento de América. Es decir, que como yo creo en Semana Santa, la Semana Santa es como un poltergeist de Sevilla. O sea, Sevilla siempre sorprende, Paco. Por mucho que la visitemos y vivamos, y siempre sorprende con algo. Yo hace unos amigos me pidieron un prólogo para un libro de relatos sobre Sevilla. Sí. Y yo les decía, yo que tampoco es que haya viajado mucho, pero he conocido La Habana, he conocido Florencia, he conocido el Cairo, Jerusalén. Bueno, pues entonces son todas ciudades que te asombras, ves cosas y te asombras. Pero Sevilla, que a lo mejor yo no soy partidario de los concursos entre ciudades, pero la particularidad de Sevilla es que te asombra, pero es un asombro que no tiene fecha de caducidad. Es decir, que yo no dejo de asombrarme, me encanta seguir perdiéndome por las calles de Sevilla, ¿no? Coincido contigo en eso, Paco, ¿cómo de importante es la Semana Santa para ti? ¿Cómo la vives? Hombre, pues la he vivido como periodista, como viandante, y también la he ido descubriendo poco a poco, porque que eso también lo dije en la presentación. La Semana Santa es muy difícil vivirla si no la has vivido. Es decir, la Semana Santa, el otro día me decía un amigo que él el tiempo se le ha quedado detenido en sus 15 años, cuando salía de Nazareno, no recuerdo de qué cofradía. Él vive muy cerca del Cristo de Burgos, pero esa Sevilla que evoca Rafael Montesinos, pues esa yo no la he vivido, porque claro, yo era de un pueblo portollano que no tenía Semana Santa, prácticamente, ¿no? Era un pueblo industrial, un pueblo, a diferencia de la capital. Ciudad Real siempre ha sido muy cofrade, pero portollano no había. Entonces, claro, pues yo llegué a Sevilla y yo he sido un niño sin Semana Santa, y he conocido una Semana Santa sin infancia, ¿no? Entonces, claro, pues la he descubierto, un descubrimiento tardío, pero tiene la compensación
de que al no tener referencias, pues cada descubrimiento es un motivo de asombro, un motivo de... y por ahí, claro, y también lo he compensado, aunque la infancia que yo no tuve en Semana Santa sí la han tenido mis hijos, ¿no? Entonces, pues mis hijas desde muy pequeñitas ya también se hicieron. Carmen ha salido de Nazarena con los Javieres. Mi hijo Paco ha salido varias veces de monaguillo con los Javieres. Y yo he tenido la inmensa dicha este año de ser Rey Gaspar en la Hermandad de Gloria de Todos los Santos, ¿no? Enhorabuena. Que aunque son hermandades que no son de penitencia, pero que tienen también, es una hermandad además con con varios siglos de historia, y bueno, es otra forma también de vivir la Semana Santa y sobre todo la intrahistoria de esta ciudad, ¿no? Paco, próximos proyectos que puedas contarnos. Próximos proyectos, pues mira, me hice cuando fuimos a Chipiona. En Chipiona es donde yo tengo la primera noticia de que va a ser realidad este libro, ¿no? Sí. Porque fuimos en verano a presentar el libro de Joaquín. Sí. Yo soy uno de los 17 que de los 17 periodistas que colaboramos en el libro de Joaquín. Sí. Y al término de la presentación, por la noche en la cena, Miguel me enseñó el borrador del libro, de cómo sigue llorando Sevilla. Y la verdad que me emocionó, porque él me pidió que le mandara, pero yo no pensaba, no sabía cuál era su propósito, ¿no? Y entonces le dije: Miguel, tengo entre mis papeles, que yo soy un poco desordenado, yo creo que debo tener más de 100 reportajes, más de 100, sobre el Sevilla-Betis, ¿no? Sobre la rivalidad entre Sevilla y el Betis. Digo, te voy a hacer una apuesta contigo, se lo dije así un poco en plan de broma. Si tengo más de 100, sacamos un libro. Si tengo 99, no lo sacamos. O sea, pero como tenga más de 100, sacamos, porque además tengo historias muy divertidas sobre esa dualidad que es como la Semana Santa. O sea, también es muy sevillana esa rivalidad. A mí lo que me interesa no es tanto la rivalidad como eso, las entrañas de lo que hay por dentro de la intrahistoria, ¿no? Esa palabra que la acuñó, creo que por primera vez, Unamuno, que a mí me encanta, que es lo que no se ve en los libros de historia. Sí. Eso que ahora se ha puesto de moda, lo que no estaba en el libro de historia tal, lo que no estaba, pues lo que no está en los libros, lo que no da internet. Yo siempre he dicho que mi periodismo es intentar dar lo que no da internet. Pues sí, es lo mejor. Paco, curiosidad mía de lectora, ¿cómo es Paco como lector? ¿Qué géneros le gustan? ¿Qué libros tienes ahí pendiente? ¿Compras libros con asiduidad? ¿Cómo eres? Cada vez compro menos porque ya no me caben más libros, ¿no? Entonces tenemos que hacer, a veces tenemos pendiente, mi mujer y yo tenemos pendiente lo que le llamamos el donoso escrutinio, ¿sabes? Claro, que cuesta trabajo. Cuando el cura y el barbero se ponen a quemarle los libros a Don Quijote, por otro, no los quemamos, sino que hay libros que a lo mejor pues ya o los donamos, porque es que no nos caben. Sí. Pero siempre, nunca dejan, o sea, yo no puedo estar sin leer, ¿no? Entonces, ahora estoy leyendo una novela maravillosa del último premio Cervantes, de Luis Mateo Díaz, que se llama La fuente de la edad. Estoy leyendo el libro de artículos de Ismael Yebra, Sine Die. Leo a diario los Evangelios, que me parece el libro de los libros, ¿no? Y eso continuamente. No concibes la vida sin leer. No. Yo además no me puedo meter en la cama sin mi dosis, sin mi pastilla, son mis libros, ¿no? El somnífero, ¿no? Entonces, es más, no sé, o sea, igual que yo no sé cocinar, pero sé comer. Claro. Pues yo podría vivir sin escribir.
pero no podría vivir sin leer. Por eso cuando dice Borges esa frase tan bonita, que un libro no lo hace quien lo escribe, sino quien lo lee, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí es donde verdaderamente el libro se muestra tal y como es, pienso yo. Cuando es un trabajo colectivo. Exactamente. El que lo escribe y luego el que lo lee, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues ¿Cómo sigue llorando Sevilla?, de Paco Correal, que lo podemos encontrar en todas las librerías. Y bueno, para quien ame Sevilla y ame la Semana Santa, yo creo que es el libro perfecto, ¿verdad, Paco? Pues sí, yo creo que sí. Además, como diría aquella película de George Cukor, West Side Story, basada en El Pigmalión de Bernard Shaw. Sí. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla, que llueva todos los días del año, menos los 7 de Semana Santa. Pues muchísimas gracias, Paco, por atendernos. Gracias a ti, Eva, por tu amabilidad. Gracias. Un saludo, un abrazo. Para los